idiopática, estadio 1 y estadio 2, ¿verdad? Y habíamos visto los cuatro grupos de primera línea que son utilizados en el manejo de la atención primaria de este cuadro que es la hipertensión arterial. Y hemos dejado para ahora algunos que son grupos también útiles, pero en manos de expertos, digamos, ¿no? Y hay un tema que es el que es controversial, el de los betabloqueadores, que si bien no es parte del grupo de primera línea, tiene sus indicaciones que obligan a utilizar en ciertos pacientes como si fuera de primera línea. Bien, entonces vamos a ir a ver un poco de lo que son estos beta bloqueadores que trabajan a nivel renal, impidiendo la liberación de renina, y a nivel cardíaco, disminuyendo el gasto cardíaco. Entonces, esto han visto ya ustedes, esto han estudiado cuando han hablado del sistema simpático en el primer módulo. Son bloqueadores competitivos de los receptores beta y son utilizados en la hipertensión arterial cuando esta va con comorbilidades que necesariamente uno tiene que utilizar un beta bloqueador. Entonces es beneficioso tanto para la hipertensión arterial como la comorbilidad, por ejemplo, la angina de pecho o la insuficiencia cardíaca. Obviamente que hay efectos adversos que hay que considerar y el beneficio finalmente va a ser un balance entre riesgo y beneficio de las acciones de estos fármacos en estos pacientes. Están considerados dentro de la segunda línea de tratamiento. Todos ellos terminan en olol. Hay de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación, como el propranolol, son fármacos ampliamente utilizados, pero son bloqueadores no selectivos, bloquean beta 1 y beta 2 y el bloqueo beta 2 tiene sus inconvenientes a nivel pulmonar y a nivel de la circulación periférica. Y esos son efectos adversos que a veces pues, impiden su uso. Después están los cardioselectivos, donde el atenolol, que mire, todo esto es ahí en Bolivia. Y el atenolol es el prototipo, digamos, de los de la segunda generación o cardioselectivos, que es cuestión de dosis nomás. A la dosis terapéutica tiene mayor selectividad con beta 1 y produce efectos específicamente en el cardíaco. Pero aumentan la dosis y van a tener también bloqueo beta 2. Y luego están los de tercera generación que son bloqueadores beta con alguna acción adicional, como son el abetalol, el carvedilol, que tienen efectos sobre receptores alfa 1, produciendo vasodilatación y mejorando algunos aspectos de algunas patologías que son interesantes, ¿no? Bien, entonces, los beta bloqueadores normalmente se usan los selectivos, ¿no? Estos van a disminuir la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, y lo que van a producir es una disminución también de la secreción de renina, que esto va a favorecer al paciente con hipertensión arterial. Se usan específicamente en pacientes con hipertensión arterial que tengan insuficiencia cardíaca o estén, por ejemplo, en un post-infarto agudo de miocardio, o que tengan angina de pecho, o hipertensos que tengan ansiedad o migraña, se van a favorecer también con el uso de los beta-bloqueadores. Como ya les dije, no son de primera línea. Sin embargo, las comorbilidades a veces nos obligan a utilizarlos. A nivel cardíaco, los beta-bloqueadores inhiben todas las funciones del miocardio. El cronotropismo, el panotropismo, el inotropismo, el usotropismo, todo está bloqueado. Entonces, hay que usarlos con mucho cuidado, ¿no? Si bien en la hipertensión van a ser beneficiosos porque van a disminuir el gasto cardíaco, y al disminuir el gasto cardíaco van a disminuir la presión arterial.
disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la conducción, todo esto, pero esos no son los efectos que nos interesan. Nos interesa tener menos renina y nos interesa la, la disminución del gasto cardíaco, que va a ser útil en cierto tipo de pacientes hipertensos, como les he dicho. Estos antiadrenérgicos de tercera generación, como el carvedilol o el atenolol, no es de segunda generación, cardioselectivos, pues tienen sus cosas beneficiosas, ¿no? Como hemos mencionado, va a haber menor resistencia vascular periférica porque disminuye la frecuencia, la contractividad, el gasto cardíaco baja, hay menos angiotensina 2 si no hay renina, hay inhibición de la liberación de la renina, eso es una acción que tiene los beta 1 y el aparato yuxtaglomerular. Son de administración oral, hay un efecto de primer paso, puede haber un periodo de latencia de algunos días para que el efecto sea más evidente. Son de elección en pacientes, vean, tiene que ser primero menores de 60 años. En los que tienen más de 60 años, las probabilidades de efectos adversos no deseados pueden ser mayores, ¿no? Aquí está. Voy a volver atrás, pero aquí tengo una pantallita que me ha aparecido. Están pasando días. Bien, voy a volver al slide anterior porque esto me interesa que quede claro. Estos beta bloqueadores no deben usarse en gente eh, mayor de 60 años. O hacerlo mejor que sea un especialista, pero ustedes no. Cualquier edad y que el paciente tenga insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria o un posinfarto de menos de 2 años del infarto, es otro candidato para usar el beta bloqueador. Los agentes, estos agentes adicionales son adicionados para tratar pacientes con hipertensión descontrolada. Es decir, hay gente que no responde al tratamiento con los fármacos de primera línea. Entonces se puede intentar con un beta bloqueador para una hipertensión refractaria al tratamiento. El labetalol en nuestro medio no existe. Lamentablemente, yo no sé si últimamente lo han metido, pero el momento que yo hacía este slide no había labetalol en nuestro medio y no hay en los hospitales tampoco. Este es un bloqueador beta y alfa 1. Y es ideal, este fármaco es el ideal para tratar pacientes con crisis hipertensiva, ¿no? Y se empieza con infusiones de 2 miligramos por minuto y se puede llegar hasta 300 miligramos, pero es excelente fármaco para manejar la crisis hipertensiva. El carvedilol es en la actualidad la estrella de los beta bloqueadores. También es un bloqueador beta no selectivo y alfa 1. Su biodisponibilidad no es muy buena, tiene 30% de biodisponibilidad. Esto ya me lo he estudiado a ustedes en el tema de simpático, pero lo que me interesa es que este fármaco en la hipertensión arterial es un fármaco que puede reducirte 9 o de 6 a 9 milímetros de mercurio la presión arterial y también la frecuencia cardíaca, unos 7,5 latidos por minuto puede reducir. Esto es ideal, eh, bueno.
es ideal en el manejo de la hipertensión arterial. En otras patologías eso no nos interesa. En la insuficiencia cardíaca, el manejo lo van a aprender la próxima semana. Y para los cardiólogos, este fármaco es el que en la actualidad, si tienen que usar un beta bloqueador en un paciente hipertenso, usan el carvedilol, porque tiene efectos adicionales como el bloqueo alfa 1 que producen vasodilatación, disminuye la poscarga y ese ventrículo funciona con menos resistencia, mejora el gasto, baja la presión arterial y tiene una serie de beneficios. Es antioxidante, antiapoptósico, que seguramente esas cualidades ya las han aprendido ustedes para el anterior examen. Este es un resumen que estoy dejando para que ustedes revisen los 5 grupos que hemos revisado hasta ahora. 4 que son de primera línea y los beta bloqueadores, desde su mecanismo, beneficios, indicaciones y riesgos al usar. ¿Ya? No lo voy a revisar ahora, se lo dejo para que se quede como una constancia de que aquí van a encontrar un resumen cuando tengan que estudiar de los slides que les paso. Los fármacos de segunda línea, además de los beta bloqueadores, están la espironolactona, los bloqueadores alfa, los agonistas centrales como la clonidina, la metildopa, los inhibidores directos de la renina, donde el único fármaco que hay es el aldostireno. Estos son los que los voy a simplemente mencionar porque no van a ser tema de uso para un médico general, pero necesitan saber por qué. ¿Y qué es lo que hacen? La espironolactona normalmente se añade a los tratamientos de pacientes que presentan hipertensiones refractarias. Es un antagonista de la aldosterona y es útil en esta hipertensión resistente al tratamiento. También se usa en la insuficiencia cardíaca, en el hiperaldosteronismo. Eso no me interesa. Hoy me interesa hablar que es útil para la hipertensión resistente. Efectos adversos, pues son de tipo antiandrogénico, ¿no? Producen ginecomastia, hipercalemia, el potasio se sube. Y una alternativa a la espironolactona que ahora está presente en nuestro país es la eplerenona. Los alfa bloqueadores son también fármacos que ustedes han estudiado, los de alfa 1 y alfa 2. Se usan en la hipertensión resistente o cuando la hipertensión se asocia en el paciente a una enfermedad eh, coexistente como es la hiperplasia prostática benigna. Ustedes saben que la próstata tiene receptores alfa y el uso de los bloqueadores alfa mejoran el flujo urinario, disminuyen el tamaño prostático y a la vez solucionamos 2 problemas, la hiperplasia prostática y la hipertensión arterial. Ahí están la prazosin y la doxazosina, ¿no? En nuestro medio tenemos la doxazosina. Al bloquear los receptores alfa 1, vasodilatación, mejora la presión arterial. Son útiles cuando hay esta combinación, como les decía. Hipertensión con hiperplasia de la próstata. Los inhibidores directos de la renina. Este es el tercer grupo de fármacos que afecta al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hemos visto 2 que son dentro del grupo de primera línea, los inhibidores de la ECA y los ARA2. Y este es otro grupo que también afecta al sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde el alisquirén es el único fármaco que en la actualidad está, no en Bolivia, pero en la- en los libros de terapéutica, usado en combinación con otros antihipertensivos.
tiene efectos adversos, diarrea, hipercalemia, angioedema, pero aparentemente tiene algo, ¿no? Algo de beneficio para cierto tipo de pacientes. Entonces, el tercer grupo de inhibidores del sistema este. No se debe usar el alisquiren en el embarazo en estenosis renal bilateral. Ninguno de estos que bloquean el sistema renina-angiotensina aldosterona deben ser usados cuando hay estenosis bilateral de la arteria renal. Ya les explico por qué, porque esto va a llevar a una insuficiencia renal aguda inducida por estos fármacos. Vasodilatadores directos, pues la hidralazina. Van a ver que en la insuficiencia cardíaca se usa la hidralazina en cierto tipo de pacientes. En la hipertensión arterial, especialmente en la gente de color, la gente negra, la hidralazina es un fármaco que también es útil. En la hipertensión en embarazadas, la hidralazina es uno de los fármacos que más se usa. El minoxidil, que eh, tiene ahora un uso por serendipia, se ha descubierto que además produce hipertricosis, ¿no? Y el minoxidil se usa para las personas que tienen calvicie, y, ya sea por muchas causas, pero mejora el tema de la vellosidad. Se usa en hipertensiones arteriales severas y refractarias cuando está disponible como fármaco. En nuestro medio no. ¿No? Y se puede combinar con beta bloqueadores más diuréticos, ¿no? El problema con estos fármacos es la hipotensión, no en la taquicardia refleja del paciente que se siente, pues, todos estos fármacos requieren cierta expertise para usar. No es como los de primera línea, que la hipotensión puede ser en las primeras dosis. Esto es, entra el fármaco y produce hipotensión. El nitroprusiato de sodio es un fármaco que se usa solo por vía intravenosa, con bombas de infusión. Es un vasodilatador arterial y venoso que se usa para tratar pacientes con crisis hipertensivas. Normalmente en terapias intermedias o terapias intensivas, en pacientes que tienen crisis hipertensiva o insuficiencia cardíaca grave. Y siempre se requiere monitorear. Hay que hacer un monitoreo de la presión arterial porque esto aumenta la dosis y cae la presión, disminuye la dosis y sube la presión, es así de inmediato. Trabaja con liberación, esta libera óxido nítrico y el efecto es inmediato. ¿No? La liberación de óxido nitroso es el mecanismo de acción. Bien, entonces con esto tenemos un panorama de lo que es posible utilizar en la hipertensión arterial. Ahora vamos a revisar un poco de las guías terapéuticas. Hemos recorrido todo este camino, ahora ya tenemos los fármacos y vamos a ver cómo es que tenemos que utilizarlos. Para esto existen guías terapéuticas. Hemos dicho que la prehipertensión, solo dieta. La hipertensión en estadio 1 se debe utilizar, dependiendo del paciente, cualquiera de los cuatro grupos de primera línea. En el estadio 2 se combinan dos grupos de primera línea. Y en la hipertensión resistente se usa triple o cuádruple terapia, dependiendo de qué fármaco vas a utilizar. Si vas a agregar espironolactona, un beta bloqueador, etc. El inicio de la terapia debe hacerse cuando la hipertensión es de primero o mayor grado. Antes no se recomienda uso de fármacos en la hipertensión del borderline que llaman, cuando está en el límite en el que no sabes si es hipertensión o no. Está en 140, 90 la presión, eso está en el límite. Menos de eso estás bien.
De ahí para arriba estás mal, pero 140/90 es hipertenso o no es hipertenso. Entonces, en ese borderline muchas veces van a ver ustedes esquemas terapéuticos en los que dicen que medidas higienodietéticas pueden resolver el problema. Pero en la escuela americana dice que esos pacientes que están en el borderline deben ya entrar al tratamiento como si fueran un grado 1. Y la meta, ya saben, pues bajar a menos de 140/90 la presión arterial. Uno de los criterios que rige la selección de fármacos de estos cuatro grupos es la edad. En la gente joven, lo que suponemos es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se ha disparado. ¿Por qué? No sabemos. Hay una activación de este sistema, el paciente está hiperreninémico, hay un exceso de renina en su cuerpo, y lo que vamos a tratar de hacer es inhibir, pues, a la renina, ¿verdad? Ya vamos a ver en estos pacientes qué fármacos vamos a usar. Mientras que la gente que es mayor de 50 años, lo que tienen es, pues, una arteriosclerosis. No son hiperreninémicos, son hiporreninémicos. Y si se aumenta la presión arterial es porque tienen arteriosclerosis. No necesitamos trabajar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sin que eso signifique que no podemos usar esos fármacos. Pero orientados por la fisiopatología, los primeros pasos deberían estar basados en esta lógica. Y es así que se trabaja. En esa gente joven vamos a utilizar IECAS o ARA2, que son los fármacos de elección. Esta gente está hiperreninémica y le vamos a bloquear su sistema de renina, angiotensina, aldosterona. En algunos casos especiales se pueden usar los beta bloqueadores, si es que hay indicaciones obligatorias. En la gente vieja no tienen problemas con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ellos tienen problemas de arteriosclerosis, tenemos que usar vasodilatadores directos como los bloqueadores de calcio. Esos son los fármacos de elección a la gente vieja. Y también las tiazidas. Los diuréticos tiazídicos son vasodilatadores directos al abrir los canales de potasio que nos explicó el día de ayer, ¿no? Entonces, esta es más o menos la lógica de un inicio terapéutico de la hipertensión. En esta gente menor de 55 años, que empezamos el tratamiento con IECAS o ARA2, y en los viejos que usamos los bloqueadores de canales de calcio, después de un mes de tratamiento y no tener la respuesta, el objetivo terapéutico no se ha logrado, se pueden combinar ambos. Se pueden combinar primero los IECAS o ARA2 más un bloqueador de canal de calcio. O si no responde esto en un mes otra vez, podemos añadir un tercer fármaco, un diurético tiazídico. Y si no responde, estamos frente a una hipertensión resistente. La única combinación que es irracional en este esquema es la combinación de un IECA con un ARA2. Esa combinación no se puede hacer y tampoco con los inhibidores directos de la renina como el alisquiren. No se pueden combinar ninguno de estos tres grupos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona por lógica. Si estás bloqueando la producción de angiotensina 2, ¿para qué vas a ir a bloquear los receptores? Y viceversa, si estás bloqueando el receptor, ¿para qué vas a bloquear la producción de angiotensina? Este es el acercamiento al paciente hipertenso. Es un acercamiento escalonado, se llama escalamiento.
Es paso a paso. Generalmente las medidas higienodietéticas se deben implementar en todos, hemos dicho ayer. Luego empiezas la monoterapia, dependiendo de los valores y la gravedad del cuadro. En el estadio uno es monofármaco. En el estadio 2 hay que usar dos fármacos. ¿Por qué se deben usar dos fármacos? Porque ninguno de estos medicamentos disminuye más de 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces no vas a poder bajar con un solo medicamento un estadio 2 donde hay una elevación de más de 20 milímetros de mercurio. Necesitas dos fármacos. Entonces, se van combinando los fármacos de acuerdo a la edad del paciente hasta llegar a la combinación de tres fármacos o cuatro. Entonces, siempre un acercamiento escalonado, evaluando cada mes al paciente, hasta que la presión se normaliza y se lo mantiene al paciente y las reconsultas o evaluaciones, seguimiento a la terapia, se van haciendo cada vez más espaciadas. El paciente aprende a tomarse la presión arterial, a regular su medicación y a veces solo con una llamada telefónica se pueden solucionar muchos de sus problemas. Ese acercamiento escalonado, pues es el que acabo de mencionarles. El primer paso, la monoterapia, según el perfil, si es de menos de 55 o mayor de 55, IECAS o ARA2, y en el otro los bloqueadores de los canales de calcio más un tiazídico. Y el paso 2 es ya la combinación dual. Se tiene que combinar cualquiera de estos dos con esto o un tiazídico. Y el paso 3 aquí da 3. Y el 4 ya implica que estamos frente a una hipertensión resistente, en la que podría añadirse la espironolactona o un beta bloqueador, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, la existencia de enfermedades subyacentes y más. Este gráfico tiene el objetivo de que ustedes vean cuánta patología subyacente puede existir en un paciente hipertenso. Tienen aquí de 0 a 15% de incidencia en pacientes hipertensos estudiados, en los que la angina de pecho, miren, hay casi en el 15% de pacientes hipertensos, la diabetes, la hiperlipidemia, la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio, la insuficiencia renal, el asma. Todo esto hace que ustedes tengan que pensar bien en elegir el fármaco que van a utilizar para tratar la hipertensión arterial y que además se beneficie en alguna de estas enfermedades que está presente en el paciente. Entonces, hay cuadros como estos que son guías terapéuticas en las que te dicen tu paciente hipertenso, bien, ¿en quiénes puedes usar diuréticos? ¿En quiénes está indicado que tú uses? En pacientes que tienen hipertensión, más riesgo coronario, más diabetes, más eh, accidente cerebrovascular, que tenga falla cardíaca, que tenga infarto del miocardio. Los beta bloqueadores, ¿en qué pacientes los IECAS? Miren, los IECAS son los más universales. De ahí es que la mayor parte de los pacientes hipertensos empiezan con IECA. Cual sea la patología subyacente, los IECA son beneficiosos. Mientras que los beta bloqueadores no se usan en ciertos pacientes, los diuréticos tampoco en algunos. Y por este lado tienes los bloqueadores de canales de calcio y los antagonistas de la aldosterona. Entonces este cuadro requiere que ustedes analicen y vean en algún momento cuando estén haciendo la práctica y vean pacientes y elijan tratamiento, siempre en el diagnóstico del hipertenso debe consignarse la patología subyacente que tiene. No existe tratamiento para la hipertensión arterial. Existe tratamiento para la hipertensión arterial idiopática, estadio 1 o estadio 2, que está cursando con enfermedades subyacentes o no,
y que tenga daño o no de órganos a consecuencia de hipertensión, órganos dianas. Entonces, el diagnóstico no es tan simple. El diagnóstico sindrómico es hipertensión arterial. Pero de ahí puede ser secundaria, puede ser idiopática, puede ser estadio 1, estadio 2, con o sin daño de órganos blancos, con o sin enfermedades subyacentes. Y todo eso hay que poner en el diagnóstico para poder hacer una terapia personalizada y con uso racional de medicamentos. Entonces, los fármacos de segunda y tercera línea son reservados para casos específicos y déjenlos para los especialistas. Cuando un paciente hipertenso no responde, manden a un cardiólogo. Cuando es una hipertensión refractaria. Hay que personalizar el tratamiento, obviamente, de acuerdo a la comorbilidad, la respuesta, ¿no? Hay que tener cuidado con las interacciones, los efectos adversos, especialmente el síncope de la primera dosis. Muchos de los fármacos vasodilatadores directos producen caída de la presión arterial después de las primeras dosis. Por eso les decía que es preferible que la dosis sea nocturna para que el fenómeno se produzca mientras esté en cama, dormido y no haya accidentes, caídas o accidentes de trabajo. No se debe utilizar combinaciones de IECAS con ARA2 y con el alisquirén, lo que les decía. No, esto es farmacológicamente inconsistente, es una irracionalidad terapéutica, ¿no? Y el enfoque terapéutico, no se olviden, primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto es que lo deja. Yo diría las recomendaciones que el cuarto paso sea para el especialista. La farmacoterapia de la hipertensión arterial refractaria, déjenselo para el especializado, el que se especializa en cardiología. Nosotros como médicos generales vamos a hacer los primeros tres, nada más. Las combinaciones racionales son estas, lo irracional es mezclar, esto hay que evitar. El resto se puede combinar entre los cuatro grupos, dos no se pueden y esos dos se combinan con cualquiera de los otros dos. Eso es básicamente. Una hipertensión arterial resistente es la que no se puede controlar con los fármacos de primera línea. No, la causa frecuente generalmente es una mala adherencia. El paciente no toma los medicamentos. Puede ser la obesidad, la apnea del sueño. Pueden eh, ser las interacciones medicamentosas, el hiperaldosteronismo. Estas son causas para que una hipertensión sea resistente. Y el acercamiento a estos pacientes es primero confirmar que el paciente pues, se adhiere a alguna técnica para medir este acercamiento. Hay unos dispositivos para poner las tabletas y ver que realmente las tabletas la familia colabore para ver si toma o no el paciente. Asegurar que el tratamiento se esté haciendo con triple terapia o con una lógica. Añadirle espironolactona en caso de que no responda a esta triple terapia y considerar los beta bloqueadores, ¿no? Y referir al especialista para si no responde a esto. Y no se olviden que el tratamiento de acuerdo a la edad la tendencia, es el primer acercamiento al paciente hipertenso. Vas a elegir el medicamento de acuerdo a la edad en la suposición de que son hiperreninémicos o hiporreninémicos. Y después ya se van haciendo las combinaciones y los ajustes en el camino. Y la comorbilidad, que ya también les muestro un gráfico de qué casos.
Si el paciente tiene, además de hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, infarto, angina, ¿qué medicamentos estarían siendo los de elección para que trates al paciente que tiene comorbilidad? Bien, ahora espérenme un segundo, voy a cargar el otro cable.